Hola, bienvenidos. Los estaba esperando. Tengo una sorpresa preparada para ustedes. Una función del acordeón rojo de Don Melchor. Bienvenidos a mi casa, acompáñenme. El acordeón rojo de Don Melchor, de Miguel Muñoz y Mauricio Osorio. Colección Cuéntame Aysén. Esta es la historia de Don Melchor el acordeonista. Don Melchor ya no quiere tocar más y su rojo acordeón piano a su estuche irá a parar. No es posible, Don Melchor. ¿Quién lo irá a reemplazar con su canto de acordeón en la fiesta familiar? ¿A quién dejaré mi arte y mi viejo acordeón cantor? Hemos recorrido tanto y el cansado de cantar soy yo. Tantos años musicales, compañeros por montón, pero nadie que quisiera heredar este acordeón. ¿Dónde podré encontrar a ese aprendiz sincero que al tocar pueda brillar como en las tardes el lucero? Mi acordeón rojo es feliz, su melodía cuenta el pasado, por lo mismo mi aprendiz debe amar lo que ha heredado. Decidido a encontrar, partió enfrentando la lluvia y el frío. Con su acordeón recorrió su tierra amada, buscando casa por casa, con mucha esperanza. Llegó a una pequeña caleta de pescadores, Caleta Tortel. Ahí se deleitó con un pequeño retoño, que cuando tocaba, sus notas le hacían un moño. En Puerto Río Tranquilo, no se sabe a qué muchacho entrevistó. Pese a que le tenía fe, el tímido niño se esfumó. En Bahía Murta, él encontró una pequeña maravilla y cuando ya la convenció, la contrató una orquestilla. En Balmaceda descansó, entre suspiros muy largos. Este niño que soñó, ¿nunca podría encontrarlo? Por la tapera pasó agotado, de tanto caminar buscando. De pronto un perro se cruzó, melódicamente aullando. En Lago Verde encontró la más linda fantasía. Una vaquita bailó, verla era una alegría. A los 100 días, cansado, dormido quedó Don Melchor, el rojo acordeón a su lado y también su nieta, Leonor. No debes temer, Melchor. Su esposa lo abraza y canta. Puede ser que aquel primor brote cerca aquí en la rancha. No dudes nunca, Melchor, que tu acordeón es tu alma. Él sabe que su canción se queda aquí, en nuestra casa. Desde la pieza de Leonor suena una melodía sincera. Curioso se acerca Don Melchor, su corazón cada vez se acelera. Su esposa tenía razón, en las manos de su nieta Leonor la música era un don y en casa se quedó el rojo acordeón cantor. Largo el viaje de Don Melchor. Espero que hayan disfrutado esta historia. Hasta la próxima.
Bienvenidos al primer conversatorio virtual La literatura para la primera infancia, sembrando palabras para cosechar historias y más, organizado por Junji Valparaíso en conjunto con el Ministerio de la Cultura y las Artes, a quien les damos nuestro más profundo agradecimiento. Estamos muy emocionados todos por partir este primer conversatorio que ha sido desarrollado con mucho cariño por el equipo de calidad educativa, por nuestra querida Marcela Araya, que es la encargada regional del plan de fomento lector. Así que estamos de verdad muy emocionados, pero no puedo partir sin destacar antes la cápsula audiovisual que vimos al comienzo. Se trata de una hermosa adaptación de teatro miniatura desarrollada por Dominica Aravena, que está en este conversatorio también, que es monitora de arte de Junji Valparaíso, sobre el libro El acordeón rojo de Don Melchor, cuyos autores también están aquí presentes y serán parte de este conversatorio, Miguel Muñoz y Mauricio Osorio. Antes de partir de lleno con el conversatorio maravilloso que tenemos preparados para ustedes, quiero dejarlos con un saludo de nuestra directora regional subrogante, Beatriz Lagos, quien nos quiere entregar unas palabras. Muchas gracias, Viviana, por este espacio para poder saludar. Estoy muy contenta de poder estar con todos ustedes en nuestro primer conversatorio. Estamos muy contentos como Junta Nacional de Jardines Infantiles de la región de Valparaíso. Nos sentimos orgullosos de estar acá en este conversatorio, el primero, la literatura para la primera infancia, sembrando palabras para cosechar historias y más. ¿Y por qué estamos contentos? Porque a través de este espacio podemos ver el trabajo que se realiza con las redes, la colaboración con otras instituciones, como por ejemplo el Ministerio de la Cultura y las Artes, con quien obviamente estamos poniendo en pie este conversatorio, a quienes les agradecemos mucho. Y por supuesto también quiero agradecer la participación de Mauricio Osorio, de Miguel Muñoz, de Dominic Aravena, de Elizabeth Barriga, de Leslie Vega, que van a estar en este conversatorio, que van a estar compartiendo desde sus vivencias, desde su experiencia. Y también quiero agradecer a la Marcelita Araya, que no está, yo sé que está detrás de cámara, pero ella también es nuestra encargada del Plan Nacional Lector, quien también ha podido trabajar para que esto funcione el día de hoy. Esto se enmarca, obviamente, en el mes del libro, ¿no es cierto? También estamos como a puertas de nuestro aniversario institucional y queremos siempre fomentar el Plan Nacional Lector, porque para nosotros es muy importante que desde la cuna los niños y las niñas, ¿no es cierto?, fomenten su lectura. Y este espacio quiero que lo aprovechen, es para ustedes, para nuestras funcionarias, para la familia, para los amigos y amigas que nos están escuchando. Así que muchas gracias por estar acompañándonos, que sea un grato momento y gracias a todos los profesionales que hoy nos acompañan en este nuestro primer conversatorio. Que sea una buena jornada. Como siempre, muy asertiva nuestra directora regional, muchas gracias por esas hermosas palabras, de verdad es una alegría y un orgullo dar inicio a este primer conversatorio de Junji Valparaíso, la literatura para la primera infancia, sembrando palabras para cosechar historias y más. Reitero nuestro agradecimiento al Ministerio de la Cultura y las Artes, que nos ha apoyado en este proceso, y antes de partir propiamente con el conversatorio, quiero presentar, porque de verdad tenemos invitados ilustrísimos. Voy a leer un poquito de sus currículums porque son muy extensos. Son personas dedicadas a esta actividad hace muchísimos años. Tenemos a Mauricio Osorio, como les había contado, es uno de los creadores de este maravilloso libro. Él es antropólogo social, diplomado en textiles andinos y gestión cultural y comunicación. Desde 1996 reside en la región de Aysén. Exacto, está allá en este momento. Eso es lo que nos permite la tecnología. Y se ha dedicado a la investigación e intervención en diversas áreas del quehacer cultural y productivo de la región. Ha publicado libros de literatura infantil y de investigación histórica antropológica. Y actualmente trabaja en producciones y ediciones Ñire Negro, empresa de la que es cofundador y que se dedica a la publicación de contenidos culturales y científicos de la región de Aysén. Tuve que leer, pero no me podía aprender tanto de memoria, de verdad, es muchísimo. Tenemos también a Miguel Muñoz, él es profesor de educación básica y asistente social, con especialización en teatro y escritura teatral, diplomado en gestión y turismo cultural. Hace 28 años trabaja en disciplinas como el teatro, la literatura infantil y juvenil, educación y producción artística, diseña, escribe y publica libros
ilustrados para niños, niñas y jóvenes con énfasis en la región de Aysén, que en la actualidad son lectura complementaria en escuelas y centros educativos de Chile e incluso Panamá. También nos acompaña Dominique Aravena Gorosito. Ella es licenciada en Artes Escénicas con estudios de Pedagogía Teatral y diplomada en Gestión Cultural y también en Educación Creativa. Pero lo más importante para todos nosotros es que ella es monitora de arte itinerante de los programas alternativos de Junji. Un gran valor para nosotras. Y también nos acompaña Elizabeth Barriga Aravena. Ella es educadora de párvulo, encargada nacional del Plan de Fomento Lector para la Primera Infancia y encargada de la sección Currículum del Departamento de Calidad Educativa. Ella está en Santiago, miren qué hermoso. Aysén, Valparaíso, Santiago. Vamos a tener acá de todas partes de este hermoso país. Y por último, pero no menos importante, está Leslie Belis Fuentes. Ella es educadora de párvulo, licenciada en Educación, y también posee estudios de teatro, están todos muy vinculados con el arte. Se desempeña actualmente como encargada de extensión del Centro Chileno Nórdico de Literatura Infantil en Valparaíso, llevando a cabo programas de promoción de la lectura en escuelas, hogares, residencias y espacios culturales de la región. También participa de la compañía de teatro Atota. Ahí trabaja como diseñadora integral y asesora pedagógica. Estos son nuestros maravillosos invitados, les dije que eran de lujo, se los dije. Y luego de esta tremenda introducción que acabamos de hacer, vamos a partir entonces ya con este conversatorio de lleno, la literatura para la primera infancia, sembrar palabras para cosechar historias y más. Y vamos a partir con la primera pregunta, que es para Mauricio y Miguel. Atentos, por favor, chicos. ¿Cómo nace la historia El acordeón rojo de Don Melchor? ¿Cuál es la inspiración? Y de esta forma, ¿cómo podemos transformar o dar valor al libro como un objeto diversificado? ¿Quién parte? Mauricio. Parto yo, ok. Ya. Buenos días, gracias por esta conversación. Estamos muy contentos de la invitación a conversar sobre este libro que para nosotros es uno de nuestros libros más entrañables. Bueno, ¿cómo nace la historia del acordeón rojo de Don Melchor? Nace a partir de una serie de reflexiones durante todo nuestro trabajo en la región, desde distintos ámbitos de acción, el teatro, la producción cultural, la discusión con culturas tradicionales de Aysén, y el darnos cuenta, en definitiva, que las tradiciones son muy importantes de sostener y de mantener en el tiempo, y son muy importantes de mostrarlas, digamos, a las nuevas generaciones. Y se nos ocurrió que una forma de hacerlo y de aportar a eso era contar una historia donde hay un traspaso de conocimiento y un traspaso del oficio, en este caso de un oficio musical muy arraigado en el territorio de Aysén, que es el acordeón, de una generación a la siguiente o a la subsiguiente incluso. Ahí la historia se desarrolla y van a ir descubriendo cómo es este proceso de traspaso. Entonces, eso es una de las líneas que nos llevó a generar esta historia. Y la otra es que justamente también nos dábamos cuenta que hacía falta contar historias, pero desde lo más profundo de la identidad o las identidades de la región de Aysén. Y por eso pensamos en levantar una colección de relatos de Aysén a la que llamamos Cuéntame Aysén. Es decir, que queríamos invitar a autoras y autores y a ilustradores también a hablar de Aysén, pero de ese Aysén el que está más en la profundidad de las comunidades y de los paisajes del territorio. Y entonces, uniendo estas dos vertientes, surge El acordeón rojo de Don Melchor, que es el primer título de esta colección Cuéntame Aysén. Miguel. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros durante este tiempo hemos
madurado junto con el libro, ¿eh? Es interesante saberlo. El acordeón rojo de Don Melchor, además de otros libros que nosotros hemos escrito, nos han dado la oportunidad de crear mucho material de apoyo pedagógico, ¿ya? Y creo que un factor principal, a modo de sugerencia para las unidades pedagógicas, es tratar de evaluar o diagnosticar bien los talentos de las comunidades para construir a partir de un libro apoyo concreto. Cuando me refiero a apoyo concreto, puede ser desde el material que usan para divulgación, ¿ya? Y hasta el material que usan para jugar, ¿ya? Para tocar, para escuchar, donde tú usas todos los sentidos para poder comunicar algo. Entonces, por ejemplo, nosotros detrás mío, si ustedes ven, tenemos un kamichibai, y en el kamichibai ustedes encuentran el acordeón rojo de Don Melchor, que nosotros tratamos de elaborar para poder llegar mejor a un grupo de niños y tener más alternativas y más lecturas de este libro. Entonces, crear a partir de un libro y de la literatura es muy importante. Tenemos esto que es un naipe. Y es un naipe que nosotros llamamos truquito, que es un juego para niños, que es como el truco tradicional, pero es para que los niños desde el juego puedan saber de la cultura local. Tenemos también, no sé si lo logran ver, pero es un puma, ¿ya? Tenemos un guanaco o una guanaca. Tenemos al huemul, ¿ya? Y una ranita de Darwin. Y esto comenzó como una idea y junto con otras personas, por eso me parece muy importante que las unidades educativas sepan cuáles son los talentos que tienen para poder producir materiales concretos que puedan colaborar con el proceso educativo y la estimulación temprana de los niños. Son parte importante, además de reconocer su realidad, de ser capaces de reconocer lo que tienen al lado. Parte de eso es la identidad que tiene la comunidad educativa, la familia, desde dónde vienen, porque eso va a ser reforzado también en casa, ¿ya? Nosotros también hemos hecho kamichibai. Estos son kamichibai de diferentes cuentos que tenemos. Y lo otro que nos ha pasado, que es interesantísimo, son comunidades educativas que representan el acordeón rojo de Don Melchor, o comunidades educativas que representan la totalidad de cuentos que hemos hecho para la comunidad. Entonces, es muy interesante cómo la literatura, y con la literatura en realidad se producen muchos objetos, y también hay material que es intangible, como una canción, que podría estar basada en el texto o en las imágenes que tiene un libro álbum, en el caso del acordeón rojo de Don Melchor. Mauricio, ¿algo que agregar a lo que Sí, comentó mira, Miguel? quería agregar una cosa bien relevante también que tiene el libro, y es que nosotros nos hicimos cargo también de hacer una lectura de género en el libro, y que está relacionada también con cómo hay muchos oficios que se considera en la cultura tradicional, tanto de Aysén como de Chile, como solo posibles de ejercer o de practicar por uno u otro género. Y siendo que esos oficios son practicados por ambos géneros, hombres, mujeres, sin distinción. Sin embargo, socialmente se carga más este ejercicio a uno de los dos géneros. Entonces, en Aysén
nosotros reconocemos personas que tocan el acordeón y que son mujeres muy marcadas por su cultura tradicional campesina, pero que sin embargo son reconocidas solamente por ser mujeres campesinas dedicadas a la huerta o a su hogar. Y no se les reconoce su práctica musical como acordeonistas o como guitarreras. Lo otro que me gustaría agregar a lo que mencionaba Miguel y que se ve allá en una esquinita de la pantalla de Miguel, es cómo también surgen inspiraciones para otras personas, no solo del contexto educativo, sino que también del contexto de la artesanía, cómo artesanas o personas que cultivan distintas disciplinas de manualidades y de artesanías tradicionales también se pueden inspirar en personajes de libros, y ahí a nosotros nos regalaron a uno de los personajes con el acordeón rojo. Y está en fieltro. Infiel. Sí. Y Miguel, me gustaría, si es posible, que puedas volver a mostrar porque tuviste una jugada de Memorice. ¿Puedes mostrar de nuevo el Memorice? Porque lo llamaste de otra manera. Ay, lo llamé de otra manera. Hoy, disculpa, que estoy nervioso. Le pusiste al Memorice Kamichibai igual. No, pero esos son juegos de Memorice que hicimos también con los personajes de distintos cuentos, de distintas historias, y en el sentido de relevar lo que ha sido este flujo o esta colaboración creativa entre muchas personas en todo el trabajo que hemos hecho como editorial y como grupo de artistas en la región. Son muchos los ilustradores que han participado con nosotros en la creación de contenidos dirigidos a la infancia sobre todo. Así que eso más bien que quería como dar como cierre. Muy completa y nos maravilla mucho la respuesta que nos han entregado. Esto es un conversatorio, así que ahora vamos a dar paso así como al debate, a la conversación, quienes quieran complementar. Y veo a Elizabeth con ganas también de partir en esta primera ronda, ¿cierto? Ansiosísima. Es un debate, pero sí, a mí me gustaría no debatir, sino que ampliar. Agradecer a Mauricio, a Miguel. Efectivamente, este libro y otros de su editorial son parte de la colección que tiene Junji en todas sus aulas a nivel de todo el país. Es muy bello escuchar cómo emerge la historia, es muy bello también poder conversar aquí y poder contarle a todos quienes están escuchando que la literatura infantil, que muchas veces pensamos que es algo tan simplista, está cargada de un enfoque inclusivo y un enfoque que quiere removernos como seres humanos desde la primera infancia. Y es por eso que la selección que se hace de libros como los de ustedes o de libros por los que estamos apostando, que sean de elaboración nacional, que nos permita identificarnos, pero también transformarlo, lo que decías tú, Miguel, lo que pasó en Temuco, esta apropiación que se hace, cómo lo vamos transformando, creando música, creando láminas, eso nos permite ir ampliando nuestra cultura, pero también desde la riqueza de la apropiación de nuestro país, así que es maravilloso agradecerle, invitarlo a que sigan construyendo libros tan maravillosos como este y como otros que tenemos el placer de tener en nuestras colecciones. Y como ustedes decían, y como decía Miguel, ¿qué es lo que pasa cuando llegan estos libros a nuestras manos, a las colecciones de nuestros jardines infantiles? ¿Cómo detonamos la imaginación, la creatividad, el goce, el disfrute? ¿Cómo nos vamos ahí, verdad, como comunidad educativa? Los niños y las niñas, por supuesto, porque son el centro del proceso, pero como comunidad educativa todo lo que nos va pasando. Así que no quería debatir, Vivi, solo quería agradecer y este reconocimiento para estos autores. Es un placer estar con ellos. Es como cuando uno es niña y ve o lee y después conoce a los autores y pasa algo y uno dice, ¡wow! Tenían cara. Bueno, eso nos está pasando hoy día como adultos. Así que muchas gracias. No, gracias. Gracias, Elizabeth. Domi, también te veo ansiosa por querer compartir tus apreciaciones. Sí, bueno, me sumo a las palabras de la Eli, no quiero debatir, solo quiero agradecer, la verdad,
cuando yo me encontré con este libro dentro de las aulas, lo agradecí infinitamente por la identidad local que mostraba. Cuando vi su portada, su ilustración, me hizo acordar inmediatamente a mi suegro, que en la cápsula es la voz de Don Melchor. Y luego, cuando lo empecé a leer y vi que la heredera del acordeón terminaba siendo Leonor, me acordé que mi cuñada es acordeonista. Entonces fue como, me inspiró completamente a poder generar la cápsula y a poder diversificar el cuento en un teatro en miniatura, porque nosotras, como monitoras de arte, dentro de este contexto también tuvimos que un poco rebuscárnosla para poder llegar hasta los hogares con alguna experiencia significativa para los niños y niñas, y que pudiesen compartir en familia claramente. Y nada, agradecer por esa linda historia que inspiró a la creación de la cápsula. Gracias. Gracias, Domi, muchas gracias. Leslie, ¿algo que aportar también a esta primera pregunta de este conversatorio? Sí, mira, yo quiero debatir, no quiero debatir, pero voy a tomar un poco lo que decía Elizabeth respecto como lo importante que es tener literatura infantil que nos muestre un contexto más cercano, ¿verdad? Yo trabajo en un espacio en donde tenemos un montón de libros de literatura infantil de calidad, que son extranjeros, su mayoría nórdicos, pero sí hay algo que nosotros le hacemos una traducción al chileno y claro, algo que comparten todos los libros, creo yo, de literatura infantil es un poco mostrar esos temas que son tan humanos, ¿verdad? Como en este caso Don Melchor, sintiendo como esa necesidad de buscar ahí a alguien que quiera recibir este legado, este amor que él comparte por el acordeón, ¿verdad? Pero siento que en parte los libros nos muestran eso, un poco hablan de los seres humanos y de la vida, pero me parece muy significativo que tengamos ahora, sobre todo, libros de literatura infantil de calidad en Chile, hechos por chilenos. Eso me parece muy, muy bonito. Y conocer distintos lugares también para un niño de otro lugar, de otra región, sin duda va a ser muy, muy hermoso, muy significativo poder conocer la historia que se lleva a cabo en Aysén. Muchísimas gracias, Leslie. Yo creo que estamos todos un poquito emocionados de ver cómo a partir de una historia vamos, como dice el lema de este conversatorio, sembrando palabras para cosechar historias, cómo a partir de una creación luego vamos avanzando, vamos creciendo y vamos diversificándonos. De verdad es muy, muy emocionante. Yo creo que estamos todos así como vibrando y esperando las próximas preguntas. Recordarle a las personas que se están incorporando, que recién nos están sintonizando, que estamos en el primer conversatorio virtual La literatura para la primera infancia, sembrando palabras para cosechar historias y más, organizado por la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Valparaíso, en conjunto con el apoyo del Ministerio de la Cultura y las Artes, a quienes reiteramos nuestro profundo agradecimiento. Vamos a seguir avanzando entonces con las preguntas de este conversatorio para al final hacer un cierre ahí entre todos. Vamos cerrando para que quienes nos están viendo, que son principalmente nuestros equipos educativos, nuestras familias, nos escriben por interno, están sorprendidísimas de lo que escuchan, les encanta poder abrir un poco también la mente. Hay cosas que a veces, no se me había ocurrido esto, qué maravilla lo que se puede hacer con un libro, qué mágico, cómo podemos acercar a los niños y niñas a la lectura. La próxima pregunta es para Dominique Aravena. Atenta, Dominique, te voy a pillar. Voy a preguntar de ciencias. Un texto permite desarrollar procesos creativos en el ámbito artístico. Con respecto a esto, ¿cómo se puede transversalizar la literatura como herramienta
para la generación de aprendizajes en los niños y niñas? Mira, yo creo que un poco se ha respondido un poco a esa pregunta a medida que ha ido avanzando esta conversación. Yo creo que lo principal es acercar a los niños a la literatura desde el poder apreciar el escuchar una historia, y luego de escuchar esa historia, el placer que puede generar para él el poder contarla. Creo también que es algo que sucede en el acordeón rojo de Don Melchor, que quizás no miles, pero muchas niñas deben haberse sentido muy identificadas con el acordeón rojo de Don Melchor. Se sintieron identificadas, se reconocieron dentro de esta historia. Entonces creo que una de las claves para poder transversalizarlo es hacer parte a la identidad local. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la tortilla corredora, el kamichibai, que les gusta mucho a los niños en el aula, en vez de arrancarse en un helicóptero, fuese hasta el puerto de Valparaíso y se escapara en un barco? Como creo que la clave es que tanto niños, niñas y familias se sientan identificados con lo que leen y con lo que observan también, porque los cuentos son ilustrados. Entonces, personalmente, sin venir del mundo de la literatura, yo soy una persona igual que le gusta leer, que lee mucho, creo que lo más emocionante es cuando yo me veo reflejada ahí. Veo, hoy esto me pasó, o esto le pasó a alguien que yo conozco. En el fondo es eso, es contextualizar, es permitir acercar el contexto a lo cotidiano. No sé, los niños cuando, no sé, tienen hasta los 5 años, tienen un mundo simbólico gigante, donde las cosas cotidianas, por ejemplo, de la casa, toman un doble significado para nosotros, pero un nuevo significado para ellos, hasta que son capaces, porque existe esa necesidad para ellos de darle como una explicación a esta realidad en la que habitan. Eso, no sé si me expresé, si me expliqué, pero eso, yo creo que en el fondo la clave está en contextualizarlo y en hacer historias más cercanas. Gracias Domi. Quiero invitar también ahora al debate o al sumar ideas, y esto no estaba un poco en el libreto, pero yo como moderadora quiero sumarlo, y como mamá también. La importancia de lo que ustedes hacen, de cómo ayuda a un momento como el que estamos viviendo como país, a un contexto de pandemia. Porque ahora que yo lo escucho, después me dieron unas ganas, después que terminemos, de ir a mostrarle a mis hijos un libro, de ir a mostrarle a mi hijo un kamichibai, de ir a mostrarle láminas, de a lo mejor de un libro hacer láminas. Es muy hermoso lo que de este conversatorio está saliendo, porque más que plasmar conceptos, estamos dando posibilidades a quienes nos están viendo de abrir su mente, de abrir su mundo, y los invito entonces a complementar lo que dijo Domi, pero también no olvidarnos en el contexto en el que estamos y cómo podemos apoyar a las familias, a los equipos educativos y a quienes nos vinculamos a la crianza también de los niños y las niñas. ¿Quién quisiera partir? Elizabeth, me parece. Me mueve su cabecita. Te juro que no quiero ser como el niño que tiene todo el rato la pelota en la plaza, pero es que uno se apasiona, perdón. Pero sí, concuerdo, creo que Domi nos regaló harta idea respecto de cómo vincular, cómo mirarlo desde los aprendizajes. Y concuerdo contigo, Domi. Creo que es una etapa muy particular, muy esencial. Y ahí quisiera recalcar lo que tú señalas, la importancia entonces de nosotros como adultos, de cómo nosotros mediamos, de cómo nosotros nos preparamos
para hacer de esta lectura un disfrute para ese niño, o sea, tú lo dices, la importancia de la identidad, de cómo nos reconocemos. Pero cuando estamos en esta etapa etaria en particular, en una etapa donde están los niños ahí, están como todo el rato que quieren saber más y todo, nosotros como adultos entonces tenemos que prepararnos, conocer ese libro, ampliar nuestras preguntas, cómo los invitamos para que conozcan y se apropien de este libro. Y también quiero volver a lo que decía Leslie hace un rato, a cómo nuestras colecciones, Leslie, concuerdo contigo, cómo se han ido nutriendo y la importancia también de tener libros de identidad propia. Porque la lectura nos permite viajar por distintos lugares, pero también es lindo reconocerse en una historia, reconocer espacio, lo que decías tú, Domi. O sea, que esta tortilla viaje en barco. Pero eso también lo podemos hacer mientras no movilicemos la industria, que se ha movilizado bastante, pero mientras no lo movilicemos es importante entonces el rol de nosotros como adultos, de cómo los equipos van transformando, van haciendo que este libro, que esta historia sea pertinente a ese espacio y los niños y las niñas se puedan ir sintiendo reconocidas. Eso quería relevar lo que decía Domi, Vivi. Y de la pandemia, sí, yo creo que hay mucho por hablar, pero ahí quisiera también, para no robarme todo el rato los espacios, quisiera invitar a nuestros colegas también a opinar. Así que eso, Vivi. Muchas gracias, Elizabeth. Mauricio. Sí, bueno, yo quería aportar, tal vez que dentro de nuestra tradición como país, en sus distintos territorios, las historias que más han perdurado en el tiempo son las historias que son relatos orales familiares, muchas veces, o comunitarios, y La tortilla corredora es uno de esos. Yo les puedo comentar, por ejemplo, que esa historia aparece en un libro que nosotros acá en Aysén consideramos como uno de los más importantes libros de un momento histórico de Aysén, que fue en 1923. Un ingeniero vino a hacer un trabajo y conoció a los pobladores, y uno de esos pobladores le contó como una mentira para poder acompañar el paso de un día de mayo, de junio, de invierno, acompañar el mate y el fogón. Se contaban historias a los pobladores antiguos. Y una de esas historias era La tortilla corredora. Entonces, que esté registrada en un libro relevante de una visita al territorio es bien importante también, porque significa que las familias siempre han sabido compartirse estas historias de generación en generación. Y rescatarlas a través de la literatura o reinventarlas en estas producciones literarias o de otro tipo también es sumamente importante. Y otra cosa que me gustaría compartir y tal vez agradecer como apoderado de un establecimiento Junji es la conexión que las educadoras y los equipos educativos hacen con las familias para poder no solo quedarse con los espacios educativos como unos espacios donde nosotros enviamos a nuestros hijas e hijos para que estén mientras se trabaja, sino que se nos devuelve la posibilidad de compartir con ellos su crecimiento. Y eso es súper importante. Gracias, Mauricio. Así es como trabajamos desde Junji. Miguel levanta su mano. Pedirle a Mauro como antropólogo que resignifique la palabra mentira, por favor, porque creo que lo van a ver algunas tías, tíos, niños, niñas, porque aquí la mentira es una forma de contar, no es una forma de ser o una actitud que tomar frente a algo, ya encubrir algo, no, en ningún caso, ya es una forma de contar en el contar oral, ya. Entonces, ahí Mauro luego lo puede definir, ya, él está más capacitado que yo. Yo lo que quiero decir, principalmente, antes de comenzar, le contaba a Mauro que me tuve que ir hacia atrás porque
sabía yo de que ustedes son las personas que están capacitadas para desarrollar el cerebro concretamente de cada niño y niña de este país. Y justamente a través de toda la estimulación que ustedes puedan realizar, además que son junto con la familia las personas que generan la socialización primaria. Ustedes llevan, se puede decir, la sociedad a sus espacios locales. Y justamente creo yo que igual están cumpliendo hace tiempo una misión de socializar conceptos e ideas y conductas y normas que son sociales y que son de Chile. Hace un tiempo atrás nos llegó una ordenanza de que ninguno de los animales, ninguna de las ilustraciones que nosotros podíamos hacer tenía que ser tan ligado a la ilustración de Disney, sino que algo más cercano a la realidad, que caiga ojalá incluso en el naturalismo, para que los niños y las niñas puedan conocer en realidad qué existe y cómo existe, y desde ahí puedan ellos generar el día de mañana, una vez que terminen o sea, que salten este estadio y generar el pensamiento desde lo simbólico a lo concreto y después a lo abstracto, y puedan proyectar imágenes y puedan razonar, generar razonamiento. Entonces, yo creo que todo eso va ligado también a conocer desde lo habitual, lo que está en sus casas, lo que está en su comunidad, antes incluso de conocer lo que está afuera, porque creo yo que se necesita respetar lo que uno tiene para poder respetar lo que después uno podría conocer o lo que podría incluso uno crear. Entonces es muy importante la función que cumple Junji y en realidad las personas que trabajan en Junji, no Junji es un concepto, y por eso es tan importante, yo creo, este mirar primero lo local, no antes, pero paralelo a lo que está afuera. Eso. Muchas gracias, Miguel. Muy interesante cómo se ha abierto esta conversación. Me avisan por la muela por interno que tenemos que pasar a la tercera pregunta para poder avanzar en el conversatorio. De verdad, como que vamos a necesitar más tiempo del que parece que teníamos pensado. Elizabeth, esta pregunta es para ti. Desde la experiencia desarrollada por ti en tu ámbito laboral, quisiéramos conocer ¿cuál es el valor que asigna a estos tres grandes conceptos y cómo se vinculan entre sí la literatura infantil, creatividad y desarrollo infantil? ¿De qué manera la educación parvularia en Chile releva esta fundamental tríada conceptual? Fácil la pregunta. Viviana, ahí sí, me escuchaba con eco. Qué fácil la pregunta, vamos a intentar que no se nos olvide todos los conceptos. Desde la educación parvularia, desde su génesis se releva esta tríada. Desde la génesis, desde los inicios, desde la oralidad. Como decía Mauricio hace un rato, la oralidad es parte de la crianza y queremos que siga siendo por siempre parte. Y ahí quiero retomar lo que tú decías, Viviana, en estos momentos de pandemia, y me voy a salir un momento, pero no te preocupes porque voy a volver a la pregunta. En estos tiempos de pandemia, la oralidad, porque nuestras familias no han podido estar cerca de las colecciones físicas de los libros, ha sido fundamental para sostenernos, fundamental para afianzar los vínculos, fundamental para relevar el vocabulario, para mantener el vocabulario, conversar, escuchar, sostenerse, hacerse nanay, ha sido fundamental durante esta época de pandemia. Para ti que lo pones muy bien en este tema y para las familias que nos están escuchando, los cuentos, y no se preocupen si no tienen cuentos en sus casas porque pueden volver a estas historias que nos decía Mauricio, historias que fueron contadas, recontadas, transformarlas, crear nuevos protagonistas, poner a sus familias como protagonistas. Todo eso nos sirve. Los teléfonos celulares están siendo grandes aliados
para hacer videollamadas, por ejemplo, de un abuelo que no puede estar cerca de su nieto, de su nieta. A través de un teléfono se pueden contar mutuamente un cuento. Entonces, buscar todas las estrategias que nos permitan estar cerca, sentirnos cerca. No sabemos hasta cuándo vamos a estar en este proceso, pero mientras estemos, buscar todas las estrategias para sentirnos cerca, para contenernos, para sostenernos, y la literatura es fundamental para ello. Y ahí vuelvo a tu pregunta, Viviana. Y entonces esta triada, el desarrollo, me dijiste desarrollo, ya se me olvidaron. Te la repito. Literatura infantil, creatividad y desarrollo infantil. Ya, yo a esta triada me gustaría agregarle un cuarto componente, que es el vínculo. Creo que el vínculo nos une completamente estas tres palabras. Cuando hablamos de desarrollo infantil, también quisiera ponerle un apellido y hablar de desarrollo infantil integral, porque la literatura no apunta solamente a la adquisición del lenguaje. La literatura nos desarrolla en todas las áreas, y en eso la palabra de al medio, la creatividad, es fundamental, porque la creatividad, sabemos aquí nosotros quienes estamos aquí, todos quienes nos están escuchando, y los que no lo sabían lo van a saber hoy, que también es la oportunidad, que estamos en constante aprendizaje. La creatividad es el vehículo de nuestra inteligencia, dicen por ahí, cuando se pensaba que teníamos solo un tipo de inteligencia. Por suerte avanzamos y descubrimos que teníamos tantas como tantos cerebros y seres humanos somos. Entonces la creatividad nos permite ir tomando decisiones de vida, las mejores decisiones que podamos para nosotros mismos. Y la literatura infantil, en esta etapa en particular del ser humano, nos va a permitir todo esto, nos va a permitir resguardar un desarrollo integral. Porque como JUNJI, como Junta Nacional de Jardines Infantiles, y ahí Miguel, yo agradezco tus palabras, que si bien esto es un concepto, pero está construido por una comunidad educativa que a nivel de todo el país se esfuerza para entregar lo mejor de cada uno. Nosotros como JUNJI relevamos la literatura, no porque queremos que nuestros niños, no porque queramos que nuestros niños en esta etapa en particular aprendan a leer, no es lo que busca JUNJI. Si sucede porque ese niño, porque esa niña lo quiere, maravilloso, y ahí vamos a estar como adultos acompañándolos en ese proceso. Pero nosotros queremos que ellos accedan a los libros, accedan a la literatura desde un enfoque equitativo, de un enfoque inclusivo, respetuoso, generoso. Queremos que lo gocen, que lo disfruten. Si ellos tienen excelentes experiencias con la literatura infantil, probablemente van a ser adultos lectores, probablemente inviten a esas familias también a transformarse y acercarse a la literatura, porque al final, ¿qué nos hace? Y esto es una opinión absolutamente personal, ¿qué nos hace acercarnos a la literatura? Nos hace tener mayor cantidad de palabras en nuestro cerebro, entendiendo, ¿verdad? Cuando podemos expresarnos verbalmente, porque niños y niñas que tengan alguna necesidad educativa especial también va a permitir desde otra manera, entonces, y ahí tenemos que resguardar el enfoque inclusivo de la literatura. Tener mayor cantidad de palabras nos permite expresarnos más, pero por sobre todo conectarnos más. Así que yo creo que esa triada, como te digo, que yo le agrego esta cuarta, que es el vínculo, que es lo que nosotros sostenemos y mantenemos como institución con este desarrollo socioemocional, es fundamental dentro de los aprendizajes, Viviana. Muchas gracias, Elizabeth. Quiero partir ahora la ronda de debate con Leslie, que en la anterior quedó fuera por tiempo, así que Leslie, te doy la palabra para que puedas complementar, debatir o como tú lo prefieras. Sí, yo puse mucha atención a lo que decía Elizabeth, sobre todo en la otra arista que ella agrega a esta triada, que es el vínculo. Sobre todo porque tú, claro, antes preguntabas cómo podíamos potenciar o posibilitar que se siguieran dando estas experiencias en este contexto que es complejo, ¿verdad? Y siento que ahí es donde entran un poco todas estas experiencias diversificadoras que posibilitan ese vínculo con la familia. En el caso, claro, de la primera infancia,
sabemos que es esencial ese, compartir una lectura, sobre todo si está a cargo de los equipos educativos con los niños o de las familias con los niños, a través de ese vínculo que en el fondo invita también un poco a esta formación que decimos del lector, ¿verdad? Si no es solo conocer palabras, también es compartir con los otros. Y entonces en ese vínculo con los otros creo que es súper importante las experiencias que han podido realizar en distintas instituciones, pero sobre todo las que hemos podido presenciar, por ejemplo, en el caso del acordeón de Don Melchor, en una cápsula. Son experiencias que nos ayudan en este momento complejo a seguir fomentando este tipo de experiencias, pero sobre todo, claro, el vínculo con estas experiencias de lectura. Muchas gracias, Leslie. Levanta la mano, Dominique. Adelante. Sí, Leslie me hizo pensar como a lo que se genera cuando uno está en la mesa y come. Cuando uno está en la mesa y come, comparte, disfruta, se ríe, hay un goce en torno a la mesa. Entonces es como el cuarto componente que Elizabeth le pone, el vínculo, cómo compartimos de esa misma forma, ese mismo goce que tenemos en una comida, lo traemos al gozar de la literatura. Eso. Muchas gracias, Domi. Le ofrezco la palabra a Mauricio, a Miguel. Mauricio. Sí. A ver, no sé, yo estoy tratando de imaginarme ahora entrando o retomando la experiencia de haber sido apoderado el año antepasado y pasado, 2 años completamente distintos, pero el antepasado, cuando hubo aula, a mí me llamaba profundamente la atención que los libros en el aula estuviesen a la misma disposición que cualquier otro elemento de juguete. Y eso es súper clave para la relación entre la literatura y otros espacios de desarrollo en las niñas y niños, porque permiten ser un elemento más dentro de las posibilidades de interés que durante la jornada le surjan a las niñas y niños. Entonces que en un rato tomen los juguetes de granja, pero al siguiente tomen 1 o 2 libros para estar un rato tranquilos mirándolo. Me parece que es un acierto, creo yo, no sé si lo han tenido siempre, pero en la experiencia que nos tocó vivir con nuestro hijo, era súper bonito eso, saber que los tenían a disposición. Y claro, estaban muchos de ellos ajados, estaban intervenidos de distintas formas, pero tenían vida. Y eran entonces parte de también la vida de todos los niños. Eso como aporte. Qué hermoso lo que señalas, Mauricio, porque es algo que trabajamos nosotros como institución, que nuestros niños y niñas sean protagonistas de sus propios aprendizajes y que el juego es la herramienta fundamental para poder ir avanzando. Me pueden corregir las educadoras, yo si bien soy jungista de corazón, no soy educadora de párvulo. Recordarle a quienes nos están sintonizando, que se están sumando, que están acompañándonos ya, que estamos en el primer conversatorio virtual La literatura para la primera infancia, sembrando palabras para cosechar historias y más, con de verdad destacados expositores. Este conversatorio lo organiza Junji Valparaíso con apoyo del Ministerio de la Cultura y las Artes, y bueno, nos ha permitido desarrollar una serie de conceptos, profundizar en historias, complementar testimonios y aprender un poquito más de cada uno de nosotros, que yo creo que eso es
es como lo más fundamental, nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de avanzar, nunca terminamos de crecer. Vamos con la última pregunta de este conversatorio, que es para Leslie Vega. Leslie, atenta, esto es muy, muy complejo, una pregunta matemática de álgebra avanzada. Si pudieras hoy soñar y elaborar una propuesta concreta para nuestro nivel educativo, es decir, educación parvularia, cuyo propósito fuera reconocer y valorar las múltiples y particulares formas de expresión, entre ellas la literatura infantil, ¿cuál sería? ¿Se entendió? Sí, creo que me tocó la más fácil, porque es soñar una propuesta. En ese sentido, creo que voy a tomar un poco algunas cosas que comentaron varios antes, que tienen que ver con el goce. Para mí, y también creo que es un poco un lema eso del transmitir el placer por la lectura, es un objetivo que todo lo que mediamos, experiencias vinculadas a la literatura, es algo que esperamos que se genere en esas experiencias. Creo que si pudiera soñar algo más concreto para el nivel de educación parvularia, sería que los equipos educativos, que somos los que en el fondo los que podemos transmitir ese placer o ese goce, estemos expuestos a múltiples experiencias vinculadas a la literatura, principalmente a la literatura infantil. Creo que por un lado nos hace recordar cómo aprenden los niños, nos hace mantener mucha información respecto a eso, porque los libros de literatura infantil muestran mucho del mundo infantil, pero sobre todo como volviendo al placer, imposible transmitir esa experiencia si nosotros no la vivimos antes. Entonces, es una experiencia que también se va construyendo y que yo, soñando, me gustaría que fuera sistemática también. Creo que eso, sin lugar a dudas, posibilitaría que las experiencias de aprendizaje vinculadas a la literatura se pudieran transmitir también de mejor manera a las familias, que sabemos que es un agente esencial también en este proceso, como en todos los ámbitos de aprendizaje, pero en el proceso de formación de lectores. Y bueno, y a los niños también, el poder posibilitar una variada gama de experiencias vinculadas a la lectura, que como vemos ahora, las experiencias diversificadas nos permiten en este contexto seguir haciendo o seguir fomentándolo. Y creo que cuando uno conoce como educadora el valor de la literatura infantil, lo ve inmediatamente como un aliado y como un motor inspirador para múltiples experiencias de aprendizaje, no solo vinculadas al lenguaje, sino que puede ser inspirador para otras experiencias, para ciencias, para artes, etc. Creo que mi sueño sería eso. Sabemos que hay mucho acceso, falta aún, pero de todas formas, no sé, en nuestro país, no sé, los estudios indican que aún no tomamos esa conciencia de leer por placer. Y solo creo que eso se va transmitiendo en la medida que uno se puede experimentar puede experimentar el compartir una lectura con otros, el construir estas comunidades lectoras, compartiendo con otros. Y bueno, también lo que decía Elizabeth, la lectura no es solo un proceso intelectual, ¿cierto? Como para que los niños aprendan a leer, sino que también estético y cultural. Y entonces creo que es súper relevante en el proceso de aprendizaje de los niños. Eso. Muchas gracias, Leslie, por tus sueños. Nos hace a todos soñar un poquito, ¿cierto? ¿Alguien quisiera partir en esta ronda de debate? ¡Uy, un gatito!
distinto, parece. Me gusta eso. La tecnología nos permite tanto estar conectados con Aysén, con Santiago, con Viña y además con un gatito que apareció recién. ¿Quién quisiera partir entonces en esta ronda de preguntas? La Eli se está para no ser la primera porque dijo que no quería ser la niñita que se robaba la pelota. Eli, por favor, que seas la niñita que se roba la pelota. Me la robo nomás, po. Total, después la comparto. Ay, es que Leslie, ¿cómo no inspirarse con ese sueño? Yo creo que a los que trabajamos en educación y a Mauricio y a Miguel que también están trabajando por los niños y por las niñas con el trabajo que están que han generado y con todo lo que piensan generar, es una invitación preciosa. Nos lleva también, y aquí voy a hablar desde Junji y me voy a permitir chochear, nos lleva al rol de los adultos, de nosotros, nos lleva a todo. No nos podemos pasear por las bases curriculares, el marco para la buena enseñanza, nuestra propuesta curricular institucional, porque nos lleva al rol. Para que los niños y niñas sean protagonistas y estén al centro de los procesos educativos, nosotros como equipos éticamente debemos estar preparados. Y estar preparados teóricamente, en absoluto acuerdo. Y ahí me permito la chochera de decir que a nivel nacional y en esta región en particular es Marcela Araya, quien es la mediadora regional que impulsa y resguarda que los énfasis y los objetivos del plan de fomento a la lectura en primera infancia sean compartidos y disfrutados por todas las comunidades educativas. Y aquí voy al rol y a las colegas, porque claro, desde lo teórico tenemos contenido, tenemos objetivos, pero tenemos que vivenciarlo como nos invite, como sueña Leslie. Tenemos que traspasarnos, gozarlo. Los libros, y aquí la invitación es para todos. Los libros infantiles son una riqueza. Nos llevan al mundo infantil, pero también nos permiten reconocernos en esa etapa, pero también en la que estamos ahora. Entonces también la invitación para los equipos, disfruten los libros infantiles, vean todos los mensajes que tienen, que son más allá, que no son como los libros de antes que tenían solo una enseñanza. ¿Se acuerdan? Que fome. Ahora no, nos llevan a cuestionarnos más allá, como decía Mauricio al inicio, ¿qué pasa con los enfoques de género? ¿Qué pasa con los roles? ¿Qué pasa con los roles de las mujeres, de los abuelos, de los hombres? Nos invita a mirar más allá. Precioso tu sueño, Leslie, precioso. Y aquí yo quiero agradecer a nombre de Marcela, de esta región, que es la mediadora, a todas las mediadoras del país que probablemente van a ver esto, quienes resguardan e impulsan que el plan de fomento a la lectura sea un eje esencial, porque así como tú lo decías, Mauricio, que veías esta biblioteca donde están dispuestos los libros a la altura de niños y niñas, no es algo aleatorio, es algo que está pensado, que está técnicamente pensado que así sea, y así un montón de otras estrategias. ¿Para qué? Para disponer equitativamente, democráticamente y respetuosamente la literatura en todas las aulas de nuestro país. Soné súper política, les juro que no era el sentido, pero la educación es política porque hay implementación de política pública. Así que muchas gracias, Leslie, por ese sueño. Muchas gracias. Sonaste inspirada, Eli, muy inspirada. Y te agradezco esa pelota que te robaste porque ya estamos prácticamente cerrando este conversatorio, y para cerrarlo y también puedan aportar a lo que dijo Leslie, y cada uno también, me imagino, pueda aportar su sueño, los invito a cerrar con el sueño de cada uno, el anhelo de cada uno y lo que puedan complementar a lo que dijo Leslie, sus anhelos, sus recomendaciones y los saludos a quienes que estimen pertinente dejar en este conversatorio que va a ser emitido para todo Chile y tal vez también para el mundo. Así que los invito. Al Mauricio lo veo con ganas yo de contarnos un sueño y de cerrar. Bueno, muchas gracias por esta conversación, realmente muy, muy grata, muy emotiva. Yo solo mandar primero que todo un saludo a Juan Carlos Zúñiga Andrade, que es el ilustrador del acordeón rojo de Melchor y quien sin su mundo mágico capaz de abrirse
para entender la cultura de Aysén, Juan Carlos es de la región del Biobío, no hubiese sido posible el acordeón rojo de Don Melchor. Juan Carlos fue súper humilde y cariñoso para poder tratar de plasmar la cultura que a él lo recibió también como a mí. Miguel es parte de esta cultura aysenina, pero vaya un saludo y un reconocimiento a Juan Carlos, que es gran parte de la potencia que tiene el acordeón rojo de Don Melchor. No sé, como sueño compartir que la literatura siga siendo parte del mundo de la primera infancia, para que niñas y niños sueñen con ser también escritoras o escritores, sueñen con ser artistas. Y en ese sentido es súper importante que, como ya un sueño más general, este país se crea realmente que en todos sus artistas tiene la posibilidad de construir una base de futuro. ¿Ya? Eso. Gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Dominique, por favor, tus sueños, anhelos y complemento a lo que dijo Leslie y también Elizabeth o Mauricio. Sí, a mí me hace soñar o anhelar niños y niñas no solo consumidores de cultura, sino que niños y niñas creadores de la cultura. Esa es mi reflexión final. Muchísimas gracias, Domi. Miguel, adelante con tu sueño, complemento, comentario. Primero agradecer, porque creo que esta instancia colabora y fortalece la idea de Junji de siempre. Yo trabajé y he trabajado durante años o con obras de teatro o haciendo algún tipo de actividad en conjunto, gratis o no, independiente de cuál haya sido la relación. Siempre las personas que trabajan con la primera infancia tienen, no sé, en la sangre algo que no tienen los otros educadores, y me permito decirlo porque soy profesor de educación básica. Hay algo, una chispa que lanzan y que no la lanzan después. No sé qué nos pasa a los profes después. A lo mejor otros me van a ahorcar luego de que pase todo esto, pero creo de que mi sueño es un mundo mejor, y el mundo mejor lo hacemos con niños y niñas que sean felices, y niños y niñas que sean capaces de entender el mundo y transformarlo, ¿ya? Futuros adultos felices, y ojalá con otras estructuras de poder, ojalá que inventen otra estructura para relacionarse en paz, sensibilidad. Yo creo harto en la literatura infantil porque sé que es la más no consumida, la más leída, tanto gráfica como escrita, sea ilustrada como escrita. Tenemos los antecedentes, sabemos de estadística y sabemos que son los libros que más se leen en el mundo. Entonces, viva la literatura infantil, viva las mediadoras, y vivan ustedes, que son las que hacen la pega todos los días. Un abrazo enorme y gracias. Yo creo que se emocionaron las educadoras con lo de la chispa que dijo Miguel, ¿o no? Eli, no te di la posibilidad de cerrar, o sea, de a lo mejor dar una idea de cierre, algún concepto para ya despedirnos definitivamente. Sí, yo comparto los sueños de todos quienes estamos aquí. Creo que esta conjunción de sueños nos permite ir hacia lo que nos invita Miguel. Al final, ser seres humanos felices. Y todo, los aprendizajes, el cómo mediamos los equipos, el cómo nos articulamos, el estar hoy día aquí conversando de literatura infantil, que no es algo aleatorio, sino que algo muy, muy profundo, y que llegue a la familia, y que conversen ustedes en familia quienes nos están escuchando, y que los equipos también conversen de cómo ir generando nuevas estrategias y
y ir haciendo crecer esto, porque creo que ese es el sueño, llegar a ser seres humanos conectados con nosotros mismos. Y ahí como educadora uno no se puede salir desde la autonomía progresiva, desde la identidad y todo, pero ¿para qué? Y lo decía Leslie hace un rato, para conectarnos con otros, porque a eso vinimos, a hacer una red, a hacer una tribu. Así que nada, Vivi, solo agradecer este espacio, invitarlas a que sigan como región. Yo sé que es harto esfuerzo regional porque la saca de todas las tareas que tienen que hacer, pero creo que nos hace muy bien siempre conversar y compartir. Así que muchas gracias por este espacio. Yo quiero agradecer a todos ustedes por de verdad habernos entregado, habernos regalado su tiempo, sus conocimientos, sus palabras, sus sueños. Yo creo que no hay nada más hermoso que regalar un sueño. La antigua creencia de que la literatura infantil era simplista queda absolutamente derrocada después de haber participado en este conversatorio maravilloso. Me quedo con algunos conceptos: niños creadores, niños felices, capaces de transformar el mundo. Eso es lo que cada uno de ustedes está haciendo diariamente y está aportando a eso. Así que yo como mamá también les agradezco por esa posibilidad que nos entregan de soñar a nosotros como funcionarios de la Junji, a nuestros equipos educativos, a las familias que nos están viendo y que nos estuvieron siguiendo en este conversatorio. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a cerrar de esta manera el primer conversatorio virtual, La literatura para la primera infancia, sembrando palabras para cosechar historias y más, organizado por la Junji Valparaíso con apoyo del Ministerio de la Cultura y las Artes. Me despido muy cariñosamente de Mauricio, de Domi, de Leslie, de Elizabeth y de Miguel. Si quieren vamos a prender el micrófono, va a quedar un poco el embarrado, pero para que digamos chao y nos podamos despedir de todos quienes nos están viendo. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Me gustaría decirle algo a las familias. Métanse debajo de la mesa. Solo eso. Ok, Domi, vamos a probar. Gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao, gracias. Chao.